Vamos a resolver en la clase de hoy, vamos a resolver 3 ejercicios, donde vamos a hacer un primer ejercicio como este que tenemos aquí, que es una estructura isostática con temperatura y carga, ¿vale? Donde vamos a calcular esfuerzos en todas las barras y movimiento de un punto, ¿de acuerdo? Vamos a resolver otro ejercicio, que es de un examen, como os digo. Es una estructura hiperestática de grado 1, ¿vale? Con una variación de temperatura. Y luego vamos a resolver un tercer ejercicio, que es una estructura hiperestática de grado 2, ¿vale? Con esa variedad, pues digamos que lo tenemos casi todo cubierto, salvo la parte de simetría, etcétera. ¿Vale? Bien, pues bueno, no os he preguntado a los de fuera si me estáis oyendo bien. Entiendo que sí. ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Desde casa? Vale, 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 gracias. Bueno, pues este primer ejercicio pide determinar los esfuerzos en todas las barras y el movimiento vertical del nudo E. Se trata de una estructura articulada que va a ser isostática. Lo vamos a comprobar con la primera operación que vamos a hacer, ¿vale? Tenemos una variación de temperatura en el elemento superior, CD, y tenemos una carga puntual aplicada en el nudo inferior, nudo E. La estructura está simplemente apoyada en A y B, ¿de acuerdo? Como tenemos una variación de temperatura, además de la propiedad de la rigidez de las barras que viene dada por el producto E por A, como sabemos, en este caso 10.000 kilonewtons, un valor que estamos usando de referencia en muchos ejercicios, ¿vale? Aparte de ese valor de la rigidez de las barras, necesitamos el coeficiente de dilatación alfa, que es 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, ¿vale? Ese es el coeficiente de dilatación para poder resolver la carga térmica que tengo ahí aplicada. Y luego he sacado aquí, esto no nos lo darían, lo tendríamos que hacer nosotros, un ángulo beta para poder hacer bien el equilibrio de nudos. Conviene representar los ángulos característicos, ¿vale? Y el seno y el coseno, que es un poco el valor típico que necesitamos para ese equilibrio de nudos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, como os digo, con la resolución de este problema, para calcular los esfuerzos en todas las barras y un movimiento, ¿vale? En primer lugar, sacamos el grado de hiperestaticidad, ¿de acuerdo? Bueno, el grado de hiperestaticidad, como sabemos, le podemos obtener sumando las incógnitas de mi problema, que son las barras más las coacciones, y restando 2 veces el número de nudos, ¿vale? Las barras que tiene mi problema son 7, las coacciones son 3 y tengo 5 nudos. Luego eso me queda 0. Se trata de una estructura isostática, ¿vale? Bueno, como se trata de una estructura isostática, ¿de acuerdo? Como se trata de una estructura isostática, el equilibrio de nudos es suficiente para obtener todas las incógnitas, ¿vale? Equilibrio de nudos o equilibrio de la estructura, etcétera, ¿vale? Es suficiente para obtener todos los esfuerzos en las barras y todas las reacciones. ¿De acuerdo? Lo que quiero poneros aquí siempre es que yo, cuando tenga una estructura hiperestática, es cuando tengo que hacer un planteamiento de liberar un apoyo, poner una condición de deformación, etcétera. Eso es solamente en el caso de que yo tenga una estructura hiperestática, ¿vale? En el caso de tener una estructura isostática, directamente la aplicación del método de los nudos nos permite sacar reacciones, todos los esfuerzos en las barras, etcétera, ¿vale?
Bueno, pues lo primero que hacemos es resolver los esfuerzos en los nudos, perdón, en las barras. Esfuerzos en las barras. Esfuerzos en barras. ¿Vale? Bueno, para calcular los esfuerzos en las barras sabemos que siempre tenemos que intentar empezar por un nudo que tenga, como mucho, dos incógnitas. ¿Vale? Es la forma más habitual para ir sacando, cada vez que yo haga el equilibrio de un nudo, ir sacando esfuerzos en las barras. ¿Vale? Si me fijo aquí, bueno, pues en principio no tengo ningún nudo en el que solamente tenga dos incógnitas. ¿Vale? El nudo C tiene tres barras, el D también tiene tres barras. El E tiene 4, el A tiene dos barras y dos reacciones, y el B tiene dos barras y una reacción. ¿Vale? Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es el equilibrio de toda la estructura. ¿Vale? Entonces, empezamos por hacer el equilibrio de toda la estructura. Empezamos por el equilibrio de toda la estructura. ¿Vale? De esa manera vamos a obtener las reacciones. Bueno, el equilibrio de toda la estructura es muy sencillo. En este caso, esa es mi estructura. 15 kilonewtons y una variación de temperatura de 50 grados. ¿Vale? Bueno, coloco las reacciones en los apoyos, que como sabemos tengo una reacción en A, una reacción en B y una horizontal en A. ¿Vale? De la suma de fuerzas horizontales igual a 0, podemos sacar que la reacción HA es 0. De la suma de momentos en A igual a 0, puedo sacar que RB es igual a 7,5 kilonewtons. Y de la suma de fuerzas verticales igual a 0, voy a sacar ya que RA es igual a 7,5 kilonewtons también. ¿Vale? Bueno, pues esas son las reacciones en los apoyos. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenga ya las reacciones en los apoyos calculadas, ¿vale? Vuelvo a representar ya mi pieza con las reacciones que tenga. ¿Vale? Esta reacción horizontal es 0, hemos dicho. Y esta reacción de aquí es 7,5 y RB también es 7,5. ¿Vale? 7,5, 7,5. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es ya mi estructura con las reacciones calculadas, que me la voy a poner aquí encima de mi cabeza. ¿De acuerdo? Para ir viendo pues qué secuencia de nudos podemos ir aplicando ya para resolver ese método. ¿Vale? ¿De acuerdo? No lo vamos a hacer con todo el detalle del mundo, pero sí al menos ir poniendo un poco la secuencia, etcétera, ¿vale? Bueno, una vez que tenga ya esas reacciones, yo ahora ya sí que puedo empezar por aplicar el equilibrio de nudos. ¿Y por qué nudo puedo empezar? Pues, por ejemplo, puedo empezar por el nudo B, ¿vale? El nudo B ya solo tiene dos incógnitas, que serían la reacción normal NBD, el esfuerzo de la barra NB, este es el nudo E, donde está la carga, ¿vale? NBE y la reacción en el apoyo, que es 7,5, ¿vale? Podría haber empezado también por el nudo A, me da igual. Cualquiera de los dos tiene solo dos incógnitas, el nudo A también. Bueno, aquí la suma de fuerzas horizontales igual a 0 nos da que NBE es igual a 0 y la suma de fuerzas verticales igual a 0 nos da que NBD es igual a menos 7,5, ¿vale? Bueno, pues así vamos ya calculando esfuerzos en barras. Les vais poniendo aquí y aquí
en vuestro esquema para ver en qué nudo podéis volver a entrar en la siguiente, en la siguiente operación y ya está, ¿vale? Es así de fácil el método de los nudos que hemos visto, ¿vale? Bueno, voy a entrar ahora en el siguiente nudo que va a ser el nudo D. Bueno, pues entramos en el nudo D, donde tengo la reacción que va hacia abajo, que es NdB, que he visto que vale menos 7,5, ya lo pongo aquí, ¿vale? Tengo el esfuerzo de la barra NdC, ¿vale? Y tengo el esfuerzo de la barra NdE, ¿vale? El esfuerzo de la barra NdE. El ángulo que forman esas barras con la horizontal es el que he llamado beta, ¿eh? Acordaros que esto lo había puesto como beta. Ángulo de las barras con la horizontal. Pues aquí también, ángulo de la barra con la horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues hago la suma de fuerzas verticales, es la primera que puedo hacer, porque como ya conozco una de las verticales, N de B más N de E por el coseno de ese ángulo beta, perdón, por el seno de ese ángulo beta es igual a 0, Estoy haciendo las fuerzas verticales, ¿vale? El seno hemos dicho que valía 0,6, pues me queda menos 7,5 más n de E por 0,6, eso es igual a 0. Por lo tanto, n de E me va a quedar que es igual a más 12,5. Y la suma de fuerzas horizontales igual a 0 me dice que n de C más el n de E por el coseno de beta es igual a 0. Como el n de E la acabo de calcular y el coseno de beta vale 0,8, pues saco de ahí n de C, que va a ser igual a menos 10. ¿Vale? Luego ya tengo los esfuerzos de estas dos barras de aquí, que estoy dibujando en el esquema superior. ¿Vale? Bueno, pues me falta nada más ya obtener el esfuerzo de la barra AC, AE y CE. ¿Vale? En este caso, ¿vale? Podría seguir entrando ahora en el nudo C y después del nudo C, pues ir o en el nudo E y después al nudo A, ¿vale? Puedo ir siguiendo esa secuencia, ¿vale? Sin embargo, por simetría, y ahí ya introducimos un poco lo que vamos a ver el próximo día, por simetría, el esfuerzo de la barra AC va a ser igual al esfuerzo de la barra BD, ¿de acuerdo? La estructura es simétrica de forma y de cargas, ¿vale? Recordaremos ahí el tema del apoyo, que decimos, es que en un lado tengo un apoyo fijo, pero su reacción horizontal es 0, luego se comporta exactamente igual que si fuese móvil, ¿vale? Entonces el esfuerzo de la barra AC, esa de ahí, es igual que el de la barra BD, es decir, es menos 7,5. Y también por simetría, el esfuerzo de la barra AE va a ser igual al esfuerzo de la barra BE, es decir, 0, ¿vale? Y también por simetría, pues el esfuerzo de la barra CE va a ser igual al de la barra DE. NCE igual a NDE igual a más 12,5. ¿Vale? Bueno, pues eso me ha evitado tener que entrar en más nudos, ¿vale? Ya tengo todos los esfuerzos calculados, unos con equilibrio que les he puesto en rojo y otros con simetría que les he puesto ahí con dos rayitas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, con eso ya dibujo para
terminar esa primera parte, dibujo la estructura con todos los esfuerzos en las barras y todas las reacciones, ¿vale? Entonces A, B, C, D, 15 kilonewtons, E, y la variación de temperatura de 60 grados. Bueno, os habréis dado cuenta en todo este proceso que la variación de temperatura, 60 o 50, 50 grados. Os habréis dado cuenta que en todo este proceso la variación de temperatura no me ha influido para nada a la hora de calcular todos los esfuerzos de las barras, ¿vale? Eso es porque se trata de una estructura isostática y yo entro en los nudos y ahí en los nudos no me aparecen más que las cargas aplicadas en esos nudos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, menos 10 más 12,5 más 12,5 menos 7,5 y menos 7,5 en el otro extremo, 0 y 0, ¿vale? Y bueno, pues en cierto modo ya he visto un poco que las condiciones de simetría me simplifican el problema. Veremos cómo simplificar todavía más el problema directamente, porque ahora vais a ver que a la hora de calcular un movimiento yo tengo que construir una tabla auxiliar y en esa tabla auxiliar voy a meter todas las barras, con lo cual me queda una tabla que va a tener pues 7 barras. Si yo hubiese aprovechado las condiciones de simetría todavía un poquito más, que lo haremos el, el lunes, como os digo, pues en mi tabla no la tendría que construir con todas las barras, sino la construiría con menos, ¿vale? Con lo cual voy a simplificar mucho el problema, no solo a la hora de calcular esfuerzos, sino a la hora de calcular movimientos, ¿vale? Bueno, a este estado le vamos a llamar estado cero. Lo ponemos aquí, estado cero, ¿vale? Y a los esfuerzos de ese estado cero les voy a llamar N0, ¿de acuerdo? Esto lo hago porque voy a calcular movimientos, ¿vale? Entonces, segundo apartado. Cálculo del desplazamiento vertical del nudo E. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se calcula el desplazamiento de un punto? Aplicando el método de la carga unidad, el método de la carga unidad, colocamos una carga igual a 1 en el punto y dirección donde queremos calcular ese movimiento, ¿vale? Calcular el movimiento, ¿vale? Entonces dibujáis de nuevo vuestra estructura. ¿De acuerdo? A, B, C, D y E, ¿vale? Y creamos un estado de cargas con una carga unidad donde quiero calcular el movimiento. Quiero calcular el movimiento ahí, en el punto E y en vertical, ¿vale? A ese estado le voy a llamar estado 1. Y a los esfuerzos de ese estado 1 les voy a llamar N1. Pues bien, el desplazamiento vertical del nudo E, según el método de la carga unidad, se obtiene como la suma
desde i igual a 1 hasta el número de barras, ¿vale? De los esfuerzos del estado 1, el estado auxiliar, con carga unidad donde quiera calcular el movimiento, por los esfuerzos de mi estado total, por L partido por EA. ¿Tengo variación de temperatura? Sí, pues abro un corchete y pongo el N total, que en este caso es N0, por L partido por EA, y le sumo alfa, incremento de temperatura, y por L. ¿Vale? Este es el método de la carga unidad extendido que llamamos nosotros a las situaciones en las que tenga variación térmica. ¿De acuerdo? Es multiplicar los esfuerzos de mi estado unidad por los esfuerzos de mi estado total, que les he llamado N0, ¿vale? Más alfa, incremento de temperatura, y por L. Y ahí es el único sitio donde entran las variaciones de temperatura que tiene mi pieza. ¿Vale? ¿Qué necesito para resolver esa ecuación? Bueno, pues para resolver esa ecuación necesito los esfuerzos del estado 1, los esfuerzos del estado 0 y calcular esas variaciones de temperatura de las barras. ¿Vale? Dibujo aquí ya directamente los esfuerzos del estado 1, ¿vale? Tendría que seguir la misma secuencia, también es simétrica, ¿vale? O incluso, ¿vale? Siguiendo la misma secuencia, es decir, equilibrio de fuerzas, que aquí me quedaría 0,5, aquí también me quedaría 0,5. Después de hacer ese equilibrio de la estructura, podría entrar en el nudo B, luego en el nudo E, perdón, en el D, luego en el E, y luego simetría, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero también podéis daros cuenta de un detalle que os puede ayudar en muchas ocasiones. Esa situación de carga, con carga 1 en el nudo E, es igual que esta situación de carga con carga 15 en el nudo E. Es la única carga que aparece en la estructura. Salvo la variación de temperatura, pero que sabemos que no produce cargas. ¿Vale? Pero los esfuerzos de este estado de cargas son 15 veces mayores que los esfuerzos de este estado de cargas. ¿Vale? Porque en una está actuando la carga de 1 y en la otra está actuando la carga de 15. Y solo actúa esa carga. Si aquí actuase una de 15 en E y otra en D de otro valor, pues ya no puedo hacer esa proporción. Pero si tengo la misma situación, pero con una carga 15 veces mayor, pues los esfuerzos son 15 veces más pequeños. Entonces directamente podéis coger estos esfuerzos de aquí y dividirles entre 15. ¿Vale? En cualquier caso, bien dándonos cuenta de ese detalle o resolviendo ese estado 1, pues llego a esa situación de ahí, ¿vale? Entonces ahora construyo una tabla, ¿de acuerdo? Para calcular ese desplazamiento. Entonces esa tabla, para calcular esa ecuación, tiene las barras, ¿vale? Y todo lo que yo necesite, en lo que necesite apoyarme para resolver ese movimiento, que será la longitud, el producto de por A le voy a poner también, los esfuerzos del estado 0, los esfuerzos del estado 1, alfa, incremento de temperatura y por L, crear una columna ahí. A esto le voy a llamar A, ¿vale? Esa columna la voy a llamar A, ahora lo vais a ver por qué, ¿vale? A alfa, incremento de temperatura por L. Voy a hacer otra operación, esa es esta operación de aquí. Voy a hacer otra operación para ese valor que le voy a llamar B. Y luego voy a hacer otra columna donde voy a multiplicar N1 por A más B. ¿Vale?
¿De acuerdo? Esto ya, bueno, vosotros mismos, ¿eh? Como, digamos, podáis poner todo lo que necesitáis ahí, ¿vale? Yo eso le he llamado a n0 por L partido por EA, le voy a llamar B, y voy a hacer la última, que es N1 por A más B. Lo pongo así, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, cuando haya variaciones de temperatura, lo que vais a ver es que, bueno, pues empiezan a añadir ahí más columnas al tinglao este. ¿Eh? ¿Vale? Está entendido, ¿no? No tiene ninguna dificultad. Es simplemente ver esta ecuación, cómo la trabajo de la mejor manera posible, ¿vale? Y ahora, pues nada, rellenar, AE, AC, CE, CD, DE, DB y BE. ¿Vale? La ecuación que yo estoy buscando, es decir, el desplazamiento horizontal de ese punto es la suma de esa columna final que tengo ahí. ¿Mm? Suma de las dos. ¿De acuerdo? Las longitudes, pues 4, 3, 5, 8, 5, 3, 4. 10.000 es el valor de EA en todos los casos. Y aquí pongo los esfuerzos del estado 0, que eran 0, menos 7,5, 12,5, menos 10, 12,5, menos 7,5 y 0. Los esfuerzos del estado 1, que eran 0, menos 0,5, 0,833, menos 0,667, 0,833, menos 0,5 y 0. ¿Vale? Si yo aprovecho, como veremos el próximo día, las condiciones de simetría, pues no tengo que poner todas las barras, solo las de un lado. El A partido T, perdón, el alfa, incremento de temperatura, solo está en una barra, en esa. Luego todo lo demás son ceros. El N0, vamos a poner ya que tenemos aquí pues todos los valores en este ejercicio para que lo tengáis ahí completo, ¿vale? 0,00625 menos 0,008, 0,00625 menos 0,00225 y 0, ¿vale? Y ahora ya hago ese producto de N1 por la suma de esas dos columnas y me queda 0, 0,00112, 0,00521. Esta es la única que, si queréis, las intermedias, pues bueno, podéis copiar algunas, pero otras igual no os aportan nada a la hora de desarrollar el ejercicio, ¿vale? 521 y 0,00112, con lo cual, perdón, me falta una barra. Eso es, me falta la última barra que es 0 también. A 7 barras. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 7 barras que tengo ahí, ¿vale? Bueno, pues la suma, voy a poner en otro color, la suma de esa columna es 0,0148 metros. Desplazamiento vertical de E, 0,0148
0,148 metros. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Está entendido el problema? ¿Vale? Es un problema sencillo porque se trata de una estructura isostática, pero bueno, hemos recordado un poquito cómo se resuelve una estructura isostática con una variación de temperatura y cómo calcular el movimiento, ¿vale? Como a la hora de hacer el equilibrio de los nudos no me aparecen las temperaturas, solo me aparece la temperatura en la estructura isostática aquí cuando llego a calcular el desplazamiento del punto, ¿vale? En ese instante es cuando tengo que tener en cuenta las variaciones de temperatura como alargamientos de las barras que tengo que sumar a los alargamientos producidos por las cargas, que son los alargamientos de N0 más los alargamientos de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Mm? Sí. Bueno, con eso ya tenemos, digamos, otro ejercicio típico de lo que se os puede pedir en esta parte, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es este de aquí, ¿vale? Voy a borrarle, bueno, le copio y pasamos a este ejercicio de aquí, ¿vale? Este es un ejercicio de un examen que nos dice, para la barra AC de la siguiente estructura articulada, perdón, la barra AC de la siguiente estructura articulada está sometida a una variación de temperatura de 60 grados. Se pide determinar los esfuerzos en todas las barras y el desplazamiento horizontal del nudo C. ¿Vale? Nos dan como propiedades el producto de por A, que son 20.000 kilonewtons, y el coeficiente de dilatación alfa, que es 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. ¿Vale? De nuevo, un ejercicio típico en el que tengo que calcular esfuerzos en una estructura articulada y tengo que calcular algún movimiento. Eso es un poco lo que se nos va a pedir siempre, ¿vale? Lo primero que hacemos, como siempre, es geométricamente, pues, poner los ángulos de la estructura. En este caso solo hay uno, tampoco pasaría nada por dejarlo para la parte del equilibrio, pero bueno, lo pongo por aquí, ¿vale? El coseno de beta, en este caso, va a ser 0,8944 y el seno de beta va a ser igual a 0,4472. Para calcular ese seno y ese coseno he necesitado la longitud AC, LAC, que vale 4,472. ¿Vale? Esa es la longitud de esta barra. La de la barra BC son 4 metros y la de la barra AC son 4,472 metros. ¿Vale? Pues con eso ya tenéis un poquito conocida en vuestra estructura, longitudes de barras, ángulos, etcétera. Ese es un poco el primer paso que os recomiendo que hagáis siempre. ¿Vale? El siguiente paso es, bueno, conocer a qué tipo de estructura me estoy enfrentando. Si es isostática, pues empiezo a aplicar método de los nudos. Que no, pues tendré que hacer un planteamiento para resolver la hiperestaticidad, ¿vale? El grado de hiperestaticidad son las barras más las coacciones menos 2 veces el número de nudos. Tengo 2 barras, tengo 5 coacciones y tengo 3 nudos. Por lo tanto, me queda un grado de hiperestaticidad 1. ¿De acuerdo? Bueno, tengo un grado de hiperestaticidad 1 que intento identificar. Como yo sé que 2 barras ancladas a la pared unidas en un nudo es isostático porque puedo entrar en ese nudo, pues este es un exceso de una coacción, ¿vale? ¿Cuál libero? Bueno, pues puedo liberar, por ejemplo, la coacción en C. Parece que lo tengo bastante obvio en este caso, ¿vale? Entonces, el planteamiento que yo tendría que hacer en este ejercicio del examen es, bueno, pues voy a liberar
ese apoyo, convirtiendo mi estructura hiperestática en una isostática equivalente. ¿Cuál va a ser esa isostática equivalente? Pues esta de aquí, donde este es el nudo A, este es el nudo B y este es el nudo C. Libero ese apoyo, que es ese carrito móvil que tengo en C, colocando una incógnita X, ¿vale? Y acompañada de una ecuación de deformación. Una ecuación de deformación que es que el desplazamiento vertical del nudo C es igual a 0. Ese es mi planteamiento del problema, ¿vale? Bueno, una vez que yo tenga claro ese planteamiento, cómo voy a abordar el problema, pues yo sé que ahora, vale, aquí tengo la variación de temperatura, perdón. No hay cargas, en este caso cargas puntuales, sino simplemente variaciones de temperatura. No había cargas puntuales, ¿vale? Una vez que yo tengo ya ese estado total, ese n total, ese es mi estado total, una vez que yo tenga ese estado total, yo sé que lo que tengo que hacer es descomponer mi estado de cargas total en suma de dos estados. Uno, lo dibujo aquí, como parte del planteamiento, ¿vale? Ese estado general va a ser suma de mi estado de cargas total más X veces X veces una carga 1, ¿vale? Voy a ir colocando cargas ya. Aquí tengo X y las cargas que tenga, en este caso variación de temperatura. Aquí tendré solo la variación de temperatura, no tengo cargas, y aquí tendré una carga 1, porque he puesto X por esa carga unidad, ¿vale? Esto es A, B y C, A, B, C, A, B y C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces mi estructura real la puedo descomponer en suma de un estado 0 más X veces un estado 1. ¿Vale? Ese es mi estado total. Los esfuerzos de mi estado total van a ser igual a los esfuerzos del estado 0 más X veces los esfuerzos del estado 1. ¿Vale? A estos esfuerzos de aquí, les podéis poner aquí, estos son N total. A esto estoy llamando yo los esfuerzos que tenga aquí N total. A los esfuerzos que tenga aquí les voy a llamar N0 y a los esfuerzos que tenga aquí les voy a llamar N1. ¿Vale? Lo podéis poner así. ¿De acuerdo? Entonces hacéis un poquito este planteamiento. ¿Vale? Inicialmente. ¿De acuerdo? Ponéis los esfuerzos del estado total, los separo en esfuerzos del estado 0 más X veces los esfuerzos del estado 1. ¿Vale? Bueno, y ahora hacéis el planteamiento de la ecuación de deformación. ¿Vale? La ecuación de deformación de este problema en concreto, la ecuación de deformación es que el desplazamiento vertical de C es igual a 0, ¿no? Bueno, esa es la ecuación que yo tengo que resolver. ¿A qué va a ser igual esa ecuación? Ahora me tenéis que poner aquí, aplicando el método de la carga unidad, a qué es igual esa ecuación. Y luego tenéis que construir una tabla auxiliar para poder obtener esa ecuación. ¿Vale? ¿A qué va a ser igual ese desplazamiento vertical del nudo C? Bueno, pues va a ser igual, aplicando el método de la carga unidad, a los esfuerzos de
una carga unidad donde quiera calcular el movimiento, que son N1, porque como quiero calcular el movimiento en C, pues ese estado, ese N1, es el esfuerzo de carga unitaria donde quiero calcular el movimiento. Es N1 por... ¿Tengo variación de temperatura? Sí, pues abro un paréntesis. Los esfuerzos del estado total, NT por L partido por EA, más alfa, incremento de temperatura, y por L. Y cierro mi paréntesis, ¿vale? ¿Que no tengo variación de temperatura? Pues solamente los esfuerzos del estado total por L partido por EA. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo siguiente que hacéis es sustituir el N total por su valor N0 y N1. Y os quedará esa expresión, se os empieza a convertir ya en una ristra importante, pero que al final vais a ver que es relativamente sencillo con el apoyo de la tabla. Va a ser la suma desde i igual a 1 hasta el número de barras. Lo podéis hacer en un paso o en varios pasos, como vosotros queráis. N1, yo os lo voy a poner aquí en dos pasos, ¿vale? El N total, que es N0 más X veces N1 por L partido por EA, más alfa, incremento de temperatura, y por L, ¿vale? Lo pongo en dos pasos. Primero sustituyo el NT por su valor y ahora ya hago el desarrollo de esa operación para poder trabajar con la tabla. Entonces tendré N1 por N0 por L partido por EA más X veces N1 por N1 por L partido por EA y más N1 por alfa, incremento de temperatura, y por L. Y eso es igual a 0. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Eh? Bueno, pues eso es lo que voy a resolver con mi tabla, que tendrá los valores de N0, de N1, esos productos, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿qué necesito para poder tener resuelta esa ecuación? Pues aparte de construir una tabla, necesito calcular los esfuerzos de N0 y N1. ¿Vale? Os les pongo directamente arriba. Bueno, les pongo aquí, para no... Los esfuerzos de N0, con el método de los nudos ya. Estado 0 más X veces el estado 1 esto era lo que tenía arriba, carga 1, variación de temperatura igual a 50 grados, no hay cargas, eso es lo que tenía ahí. Entonces los esfuerzos del estado 0 y del estado 1 pues se obtienen con el método de los nudos. ¿Cómo? Pues solo tengo un nudo, era muy fácil el problema. Y en el primer estado no hay ni siquiera cargas, con lo cual esto era 0 y 0. Y en el estado 1 tenía que aislar ese nudo, donde esto era beta, ¿vale? Pues aquí me queda 2,236 y menos 2, ¿vale? Y ahora ya construyo mi tabla. Construimos una tabla auxiliar. ¿De acuerdo? Donde tendré que poner las barras. Tendré que poner las barras. Tendré que poner
la longitud de las piezas, el producto E por A, un poco lo mismo de siempre, ¿vale? Los esfuerzos del estado 0, los esfuerzos del estado 1, alfa incremento de temperatura y por L, puedo poner, ¿vale? N1 por N0 por L partido por EA, puedo poner. N1 por N1 por L partido por EA, también puedo poner esa columna. Y N1 por alfa, incremento de temperatura y por L, ¿vale? Bueno, el número de columnas que vosotros pongáis depende un poco de lo que vosotros queráis ahí trabajar o simplificar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, en este caso el problema tenía solo 2 barras, con lo cual, aunque tenga muchas columnas, el problema era muy sencillo, ¿eh? Cuando lo estudiéis y lo resolváis en casa, vais a ver que realmente es un problema que se hace bastante fácil, ¿eh? Una vez que se sabe lo que se quiere hacer. Bueno, las barras. Tengo la barra AC y BC. 4,472, 4. Aquí he puesto 10.000, pero no sé, ahora ya estoy dudando si realmente se hace con 10.000 o con 20.000. Sí, pero tengo 10.000 puesto en el... Tengo 10.000 puesto en este y le tengo resuelto con 10.000. Poner 10.000 aquí en el enunciado, ¿vale? Porque le tengo resuelto con 10.000. Ponéis ahí 10.000 en el enunciado y ya está, ¿vale? La costumbre de usar el 10.000 en todo, pues hace que llegue aquí y ya me ponga... La variación de temperatura sí que es... sí que tengo cogida... Sí que tengo cogida la que pone ahí, 60 grados, la del enunciado, ¿no? ¿Vale? Pero lea, como le usamos muchísimo el 10.000, pues en cuanto cambio a 20.000, pues ya le hemos liado. Bueno, 0, 0, los esfuerzos del estado 0, que tenemos ahí arriba. Los esfuerzos del estado 1, 2,236 y menos 2. Alfa, incremento de temperatura y por L, 0,00322 en la barra AC y 0. Ah, vale, lo decís porque aquí he puesto 50 también, ¿no? Y son 60. Los productos N1, N0 por L, aquí ya voy poniendo los productos, 0 y 0, porque el N0 es 0, pues bueno, pues esa columna va a valer 0. El N1 por N1, 0,002236 y 0,0016. El N1, 0, N1 por alfa, incremento de temperatura y por L, 0,72 y 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues la columna auxiliar necesaria para representar esa ecuación que tengo aquí arriba. ¿Vale? Esta de aquí. ¿De acuerdo? Esa expresión de ahí. ¿Vale? Voy a hacer esto un poco más pequeño para ver si me cabe todo lo que os quiero enseñar en la misma visualización, en la misma pantalla. ¿Vale? Ahí. Quiero que veáis la ecuación arriba y la tabla auxiliar abajo. ¿Vale? Bueno, fijaros cuál es esa ecuación. N1 por N0 por L partido por EA, que es esto de aquí, 0, me suma. Esta otra columna me suma 0,003836 y esta otra me suma 0,0072. ¿Vale? Pues mi ecuación de deformación es esta primera columna, la suma de esa primera columna, más x veces
la suma de la segunda columna y más la tercera columna igual a 0. ¿De acuerdo? Para eso uso la tabla auxiliar, un poco para llegar a simplificar esa ecuación, ¿vale? Entonces, por lo tanto, podemos poner aquí la ecuación nos queda 0 veces más 0,003836 por x más 0,0072, eso es igual a 0 y de aquí ya saco x, como vimos en teoría, que esa ecuación de deformación nos permite obtener la incógnita hiperestática. ¿Vale? Una vez que tengáis esa incógnita, creáis aquí una columna adicional donde ponéis que el esfuerzo total es N0 más X veces N1. Ya conocéis el valor de X, pues directamente saco los valores de los esfuerzos de la barra AC menos 4,19 y de la barra BC 3,75. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y finalmente lo represento todo, una vez que ya tenga esos esfuerzos en las barras. ¿Habéis entendido, no? Cómo saco los esfuerzos en la barra. Ya tengo el X, pues el N total es N0 más X N1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí me ha quitado algo en el N1, un segundo. Ah, el menos 2 me la ha subido aquí. El menos 2. ¿Vale? Bueno, pues ya lo dibujo todo en la propia estructura, ¿vale? Dibujamos aquí la estructura. Sencilla, solo tenía 2 barras. ¿Vale? Aquí tenía un apoyo. Esto es A, B y C. El X, que era la reacción que había puesto hacia arriba, pues no es hacia arriba, es hacia abajo, de valor 1,877, eso es lo que era X, ¿vale? La reacción, vamos, el esfuerzo de esta barra es 4,19, el de esta es 3,75 y finalmente podéis sacar las reacciones en los apoyos, que serían 3,75 aquí hacia la izquierda, 1,877 hacia arriba y 3,75 hacia la derecha. ¿Vale? La composición de estas dos reacciones va a ser el 4,19. ¿Vale? Porque tiene la dirección de la barra. ¿De acuerdo? Bueno, con eso estaría esta parte. Pasamos a la segunda y ya hacemos unos minutillos de descanso, ¿vale? Pasamos a la segunda parte donde vamos a calcular el desplazamiento horizontal del nudo C. Desplazamiento horizontal del nudo C. Bueno, ¿cómo saco un desplazamiento en una estructura hiperestática? Creamos un sistema auxiliar, que le voy a llamar en este caso estado 2, ¿no? El estado 1 ya lo he utilizado, con una carga unidad donde quiero calcular el movimiento. ¿Vale? El movimiento.
Lo hacemos sobre la isostática equivalente, es decir, no pongáis una carga 1 en la hiperestática, sino que lo colocamos sobre mi isostática equivalente, que es esta, con el apoyo liberado. ¿Vale? Yo solo puedo calcular esfuerzos en elementos isostáticos A, B y C. Coloco una carga unidad donde quiero calcular el movimiento, ahí, para sacar el movimiento horizontal del punto C, ¿vale? Y a ese estado hemos dicho que le llamamos estado 2. Resuelvo por el método de los nudos, que va a ser muy fácil porque esta carga va a ser más 1 y esta va a ser 0. ¿Vale? Y decimos que el desplazamiento horizontal del punto C le voy a obtener con ese método de la carga unidad como la suma desde igual a 1 hasta el número de barras de los esfuerzos de mi estado auxiliar, que es N2, ¿vale? ¿De acuerdo? Esfuerzos del estado auxiliar, que es N2, por... Y ahora, ¿abro paréntesis o no? ¿Tengo variación de temperatura? Sí, pues el método extendido. El estado auxiliar 2 por los esfuerzos del estado total, NT por L partido por EA, más alfa, incremento de temperatura y por L. ¿Vale? Bueno, pues ahí puedo ir a la tabla auxiliar, crear una nueva columna o directamente lo voy a poner aquí. Como es una operación, solo tengo 2 barras. Va a ser el N2 de la primera barra, que es más 1, por el N total de esa barra BC, que hemos dicho que era 3,75, por su longitud, que es 4, partido por EA, que son 10.000, más el alfa, incremento de temperatura, y L de esa barra, que es 0. Y le sumo el N2 de la segunda barra, que es 0, por abro un paréntesis, el N total de la segunda barra, que es menos 4,19, por su longitud, 4,47 metros, partido por EA, que son 10.000, y le sumo el alfa, incremento de temperatura de esa barra, que es 0,00322. Eso lo tenéis en la tabla auxiliar, ¿vale? Bueno, pues eso me queda que el desplazamiento horizontal de C es 0,0015 metros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, lo he hecho aquí, pero podría haberlo hecho arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Podría haberlo hecho en la tabla. O bien usando la tabla, usamos la tabla creando unas nuevas columnas. ¿Vale? Que serían a continuación de la que tenemos. Tenemos el NT, os lo pongo aquí para que lo tengáis, no os liéis en esa parte, ¿vale? Aquí tengo la barra AC y BC, ¿vale? Tenía el NT que era menos 4,19 y 3,75. Crearía un estado 2 con el 1 y el 0, ¿vale? Crearía una nueva columna que sería el N2 por N total por L partido por EA, más el alfa, incremento de temperatura y por L, por ejemplo. No hace falta que haga más columnas, ¿vale? Y tendría el primer valor, el segundo valor y la suma me daría el 0,0015 metros. ¿Vale? Perdón. Alfa, incremento de temperatura por L y por N2. Cuidado con este N2, que no se nos despiste aquí en esa operación. Más N2
por alfa, incremento de temperatura, y por L, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuidado con ese valor que pasa, ¿eh? Ya veis que me pasa a mí, que llevo con esto muchos años, pues vamos, es normal que os pase también a vosotros, ¿vale? Ese valor del N2, a veces ese alfa incremento de temperatura y por L va multiplicado por N2, siempre, en esa operación del movimiento, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, va multiplicado siempre, y a veces coges y dices N2 por NTL partido por EA más el alfa incremento de temperatura, no, más N2 por el alfa incremento de temperatura, ¿vale? Cuidado con eso, que ya os digo que es fácil que se nos despiste ahí, ¿vale? Bueno, pues eso es lo correspondiente a este ejercicio, ¿vale? Si os parece, ahora hacemos unos minutos de descanso, ¿de acuerdo? Entonces, este ha sido un ejercicio de una hiperestática de grado 1 con temperatura. Primero, calculáis vuestro grado de hiperestaticidad, ¿de acuerdo? Y segundo, hacéis un planteamiento. Si es liberar un apoyo, pues muy fácil, libero el grado de libertad y pongo la ecuación de desplazamiento. Segundo, separo en un estado 0 con todas las cargas, en este caso solo hay temperatura, más x veces un estado 1. Ponéis aquí que el n total es el n0 más xn1 y calculáis vuestra ecuación de desplazamiento, ¿vale? La desarrolláis. ¿Cómo? Con el método de la carga unidad será el esfuerzo en la dirección de la carga unidad, el n1, por, si tengo variación de temperatura, n total L partido de A más alfa incremento de temperatura, y si no, solo el n total L, ¿vale? Sustituís el n total por el n0 más x veces n1, desarrolláis esa ecuación y mediante una tabla auxiliar y resolviendo los estados 0 y 1, planteáis la ecuación y sacáis la incógnita, ¿vale? Este es el procedimiento que hay que seguir en todos estos cálculos de estructuras articuladas hiperestáticas, ¿vale? Para calcular el desplazamiento horizontal de un punto, construís un estado auxiliar y volvéis a plantear la ecuación, ¿vale? Como el nuevo estado auxiliar N2 por el N total L partido por EA más alfa incremento de temperatura, y o bien lo hacéis, dependiendo si son 2 barras, manualmente, o si no, pues os apoyáis en la tabla complementándola con más columnas, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues como os digo, hacemos 5 minutillos de descanso, ¿vale? Y hacemos ya el último ejercicio.